Las células asesinas naturales (NK) son componentes esenciales del sistema inmune innato, actuando como primera línea de defensa ante numerosos estímulos extraños, especialmente células dañadas, infectadas y mutadas. A diferencia de los linfocitos T activados en la respuesta inmune adaptativa, las NK no requieren de sensibilización previa del antígeno para poder destruir estas células, por lo que han sido de interés reciente para su posible aplicación terapéutica antitumoral. Estudios previos han demostrado que la transferencia adoptiva de NK expandidas con una línea leucémica celular modificada por ingeniería genética para presentar interleucina 21 unida a la membrana, denominada K562MB interleucina 21, presenta alta eficacia para el tratamiento de leucemias y linfomas con una tasa de respuesta del 50 al 90%. Sin embargo, su uso contra tumores sólidos tiene ciertas limitaciones, especialmente debido al microambiente tumoral inmunosupresor, cuyas células pueden liberar citocinas como el factor de crecimiento estimulante y la prostaglandina E2 a través de la regulación negativa de receptores activadores de NK y la reducción de la producción de interferón gamma. Para mejorar su especificidad, es posible redirigir las células efectoras inmunitarias como las NK y los linfocitos T contra células tumorales. Esto lo hacen mediante la expresión de receptores de antígeno quimérico CAR. Los CAR consisten en una región de dominio extracelular que reconoce el antígeno específico del tumor y los dominios intracelulares de señalización que median la activación celular. Desde 2014, 3 productos de estas células CAR-T anti-CD19 han sido aprobados para leucemias y linfomas, logrando respuestas favorecedoras de hasta el 93%. Sin embargo, al momento de aplicar CAR-T hacia tumores sólidos como cáncer de mama, el sistema falla, ya que los antígenos expresados en las células tumorales también están presentes en menor proporción en tejidos sanos. En 2019, un ensayo con HER2 CAR-T para cáncer de colon mostró efectos devastadores debido a la citotoxicidad de las CAR-T contra el tejido epitelial bronquial, lo que causó fallos respiratorios, sin contar además de otros efectos adversos como el síndrome de liberación de citocinas y la neurotoxicidad que afecta más del 60% de los pacientes. Es en esta instancia cuando se preguntan los autores del artículo qué resultaría de utilizarse las células NK expandidas que presentan alta eficiencia en leucemias y linfomas para el tratamiento contra tumores sólidos. Continuando con las células NK, estas tienen la capacidad innata para reconocer y eliminar células malignas sin dañar tejidos sanos. Su mecanismo de acción se basa en un sistema de receptores codificados en línea germinal que regulan su activación mediante un equilibrio entre señales activadoras e inhibitorias. Por un lado, receptores activadores como NKG2D detectan ligandos como MYC-A o MYC-B, que se expresan en células que se encuentran bajo estrés, como lo son las células tumorales, mientras que los receptores inhibidores como KIR reconocen moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 presente en células normales, evitando así daños colaterales. Un estudio realizado en 2020 por Enli Liu y colaboradores demostró la eficacia clínica de las células CAR-NK anti-CD19 derivadas de sangre de cordón umbilical en pacientes con tumores linfoides CD19 positivos. En dicho estudio se obtuvo una tasa de respuesta objetiva del 73%, con un 64% de remisiones completas. Se observó una respuesta rápida dada dentro de 30 días después de la infusión. Estas fueron duraderas, con una persistencia de las CAR-NK por hasta 12 meses o más. Más allá del día 14, no se observaron diferencias relacionadas con la dosis, en el nivel de transcritos en sangre periférica o en la persistencia de las células CAR-NK. En contraste con las ya mencionadas CAR-T, las células CAR-NK mostraron una ausencia de síndrome de liberación de citocinas, neurotoxicidad o enfermedad injerto contra huésped, y se observaron bajos niveles de citocinas inflamatorias como interleucina 6 y TNF-alfa. Solo se presentó toxicidad hematológica transitoria, la cual fue asociada a quimioterapia previa. Sin embargo, a pesar de estos avances en la terapia con células CAR-NK, su eficacia y seguridad contra tumores sólidos ha sido menos explorada. Por último, un antígeno cuya relación a carcinomas ya ha sido explorada es el receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano o HER2. Este es expresado en bajos niveles en células normales, pero se encuentra sobreexpresado en carcinomas de origen epitelial como el cáncer de mama, de ovario o gástrico. Generación y validación de células CAR-NK anti-HER2. Se evaluaron células CAR-NK específicas para HER2, generadas a partir de células NK expandidas ex vivo, provenientes tanto de donantes sanos como de pacientes con cáncer de mama. Para ello se obtuvieron dos poblaciones, células HER2 CAR-NK92, traducidas con un vector lentiviral que codifica el CAR anti-HER2, así como el receptor de factor de crecimiento nervioso truncado o marcador NGFR truncado. La otra población son las células NK92 de control, transducidas con un vector que expresa únicamente el NGFR truncado. Este NGFR truncado carece de dominio de señalización intracelular, por lo que su propósito en ambas poblaciones es actuar como marcador de transducción, permitiendo identificar células modificadas mediante citometría de flujo sin alterar su funcionalidad.
Los paneles C y G muestran la eficiencia de transducción, es decir, el porcentaje de células NK que expresan el transgen CAR correspondiente al vector CAR y NGFR truncado correspondiente al vector control. Esto en células de donantes sanos y en pacientes con cáncer de mama. Los resultados demuestran que en donantes sanos la eficiencia media de transducción CAR es de 41.4% y la expresión media de NGFR truncado, es decir, el control, es de 35.2%, mientras que en pacientes con cáncer de mama la eficiencia media de transducción CAR es de 50% y la expresión media de NGFR truncado es de 33.5%. No se observaron diferencias significativas en la eficiencia de transducción entre ambos grupos, lo que indica que la metodología es robusta, es aplicable en contexto clínico y mantiene la eficacia incluso en células de pacientes oncológicos que podrían presentar alteraciones funcionales. Evaluación funcional de citotoxicidad antitumoral. Los paneles D y H muestran la capacidad citotóxica de células NK modificadas frente a células tumorales HER2 positivas. Se comparan tres grupos: células NK no transducidas, células NK transducidas con vector de control y células NK transducidas con CAR para HER2. El panel E y el panel I presentan un análisis cuantitativo del cambio relativo en la citotoxicidad de las células NK transducidas respecto a las no transducidas. En conjunto, se obtuvo que en donantes sanos hubo un aumento de citotoxicidad de 1.7 veces en relación a células NK no transducidas, y en una relación efecto objetivo 1 a 1 se obtuvo una media de lysis de 60% en CAR-NK y 35% en no transducidas. En pacientes con cáncer, el aumento de citotoxicidad fue 1.5 veces en relación a las NK no transducidas. En una relación efector objetivo 1 a 1 se obtuvo una lysis media de 55% en CAR-NK y 36% en no transducidas. Las CAR-NK de pacientes mantienen una citotoxicidad similar a las NK de donantes sanos, demostrando viabilidad clínica. Producción de interferón gamma como marcador de activación. Los paneles F y J cuantifican la secreción de interferón gamma, citocina efectora crítica en la inmunovigilancia antitumoral. Se observa un incremento de esta citocina en células HER2 CAR-NK tras el contacto con células tumorales HER2 positiva, en comparación con células NK no modificadas o células transducidas con vector control. Este incremento indica una activación funcional potenciada de las células CAR-NK, lo que respalda su mayor capacidad para inducir respuestas inmunitarias efectivas contra las células tumorales. Muerte celular de células HER2 CAR-NK contra líneas celulares de cáncer de mama, ya sea HER2 bajo, HER2 sobreexpresante y líneas celulares de cáncer de ovario. Aquí vamos a analizar el funcionamiento de las células modificadas con HER2 CAR contra diferentes líneas celulares. En la figura A se muestra la expresión de la proteína HER2 en diferentes líneas celulares. Se muestra SKBR3, MDA-MB261, BT474 y SCOP3. Vemos que el SKBR3, que es una línea celular, es la que muestra una alta expresión de HER2. Este es un modelo clásico de cáncer de mama HER2 positivo. Vemos que la línea celular que no demuestra expresión de la proteína, pues es la línea MDA-MB261. Y las otras dos líneas, pues muestran expresión de la proteína en la superficie. En la figura B, pues vamos a evaluar el porcentaje de células que expresan el transgeno inducido, ya sea CAR o NGFR, es decir, cuántas células han sido modificadas exitosamente. Este gráfico nos va a demostrar el porcentaje de lisis específica de células con línea celular MDA, MB261, que es una línea de cáncer de mama, cuando se enfrenta a diferentes tipos de células efectoras en diferentes proporciones. En la figura C, pues nos apoya a demostrar que las células modificadas con HER2 CAR son más eficaces para destruir células de cáncer de mama MDA, MB261, comparado con células de control o no modificadas, especialmente cuando aumenta la proporción de células efectoras. Y por último, en la figura D, pues se concluye que modificar células efectoras con un vector de control o con un HER2 CAR aumenta la capacidad de destrucción de las células MDA, MB261 en comparación con pues células no modificadas. Continuando con las figuras, pues en la figura E podemos analizar ambos grupos, tanto HER2 CAR como NGFR, y estos muestran un porcentaje similar de células que expresan el transgen, y la diferencia entre ellos pues no es significativa. En la siguiente figura, que es la F, podemos observar que las células modificadas con HER2 CAR destruyen más eficazmente las células de cáncer de mama de la línea celular BT474 que las células de control o las no modificadas en todas las proporciones evaluadas. Esto demuestra que HER2 CAR mejora la capacidad de células efectoras para eliminar células tumorales. En la figura G
pues podemos observar que las células modificadas con HER2-CAR son mucho más eficaces destruyendo células de cáncer de mama de la línea BT474 que las células de control o las no modificadas. Pues por último, en la última figura podemos observar dos gráficos. Estos nos apoyan a concluir que las células HER2-CAR tienen una capacidad de destrucción significativamente mayor que las células de control o las no modificadas. El asterisco que tienen a un lado indica que la diferencia entre HER2-CAR y las no traducidas es estadísticamente significativa. Entonces, para concluir con estas dos figuras, pues decimos que las células modificadas con HER2-CAR son mucho más eficaces destruyendo células de cáncer de ovario de la línea SCOUT3 que las células efectoras de control o las no modificadas. Esto demuestra pues que las células HER2-CAR pueden ser utilizadas en inmunoterapias de manera efectiva. En la primera gráfica, en las células NK se observa un pico principal desplazado hacia la derecha, lo que indica que una población significativa de células NK expresa el HER2-CAR. El pico es amplio, lo que sugiere diferentes niveles de expresión entre estas células. Por otro lado, las células T también muestran un pico hacia la derecha, lo que indica que una parte de las células T expresan el HER2-CAR. El pico está más a la derecha y más definido que el pico de las células NK, lo que sugiere una expresión más alta. El siguiente panel evalúa la expresión de un vector de control. El pico para las células NK se encuentra principalmente a la izquierda, cerca de la marca 0. Esto indica que la mayoría de las células NK no expresan el vector de control, mientras que las células T muestran un pico claro y amplio desplazado hacia la derecha. Esto indica que gran parte de las células T expresan el vector de control. Eso es una buena señal de que las células T fueron transducidas exitosamente. En este panel podemos observar que un alto porcentaje de células T, CD4, CD8 y células NK expresan el HER2-CAR. Por otro lado, las células T, CD4 y CD8 también muestran una alta expresión de NGFR, mientras que las células NK muestran una expresión de este mucho menor. En la siguiente gráfica se puede observar que las células NK modificadas con HER2-CAR son significativamente más efectivas en la eliminación de células tumorales HER2 positivas que las células T modificadas con HER2-CAR, especialmente a relaciones efector blanco más bajas. Las células NK de control con NGFR no tienen capacidad de eliminación significativa, lo que confirma la especificidad de la función del CAR. En este panel se observan que las células NK no transducidas con vector de control y con HER2-CAR muestran niveles bajos de interferón gamma, mientras que las células T no transducidas y con vector de control también muestran niveles bajos de interferón gamma, pero con HER2-CAR muestran un aumento masivo en la liberación de interferón gamma muy significativo. En la otra gráfica, las células NK no transducidas y con vector de control muestran niveles muy bajos de TNF-alfa, mientras que con HER2-CAR muestran un ligero aumento en la liberación de TNF-alfa. Por otro lado, las células T no transducidas y con vector de control muestran niveles muy bajos de TNF-alfa, mientras que con HER2-CAR muestran un aumento significativo y muy alto en la liberación de TNF-alfa. Los resultados obtenidos en el artículo analizado demuestran un hallazgo crucial en la inmunoterapia contra tumores sólidos. Las células transfectadas HER2-CAR-NK discriminan efectivamente entre células tumorales malignas y las células sanas del tejido epitelial del tracto respiratorio, ambas que expresan el receptor 2 de factor de crecimiento epidérmico humano HERP2. Esto a diferencia de las células CAR-T aprobadas y utilizadas ampliamente en inmunoterapia contra tumores, que muestran toxicidad indiscriminada, uno de los principales factores limitantes para su aplicación terapéutica, siendo el riesgo potencial de efectos adversos. En el panel A, los histogramas demuestran la evaluación mediante citometría de flujo de la expresión del marcador HER2 en 3 diferentes líneas celulares. El primero de ellos, SKBR3, son líneas celulares derivadas de cáncer de mama que sobreexpresan HER2, evidenciado por el pico rojo intenso. En el caso del histograma número 2, vemos que son células epiteliales bronquiales humanas no malignas con baja expresión de HER2, HBS6KT, para evaluar los posibles efectos fuera del tumor de las células CAR-NK. En el tercer histograma vemos al HBS primario, aislados de cepillos bronquiales de donantes sanos. En el panel A, por su parte, se muestra cuantificada la intensidad media de fluorescencia MFI del marcador HER2 significativamente mayor, más de 7 veces, en SKBR3, en comparación con HBS6KT, línea celular epitelial bronquial humana no maligna, representando la diferencia entre la expresión tumoral en SKBR3 y la basal normal en HBS6KT de HER2. Por su parte, en el panel C se presenta una gráfica de barras que demuestra la citotoxicidad selectiva de las células NK transformadas en comparación con las células T transformadas, además de su relación con las transducidas con HER2-CAR de color rojo, así como las transducidas con solo el vector control de color azul. Los resultados de esta gráfica demuestran que la expresión HER2-CAR en células NK expandidas no conduce a una mayor muerte de células epiteliales bronquiales no malignas,
HBS6KT, en relación con las células NK transducidas solo con el vector control. En contraste, las células HER2-CAR-T exhibieron un aumento dramático de alrededor de 7.8 veces en la muerte de células epiteliales sanas que expresan bajo HER2. Los autores atribuyen esta selectividad de CAR-NK a la integración de señales inhibitorias como el reconocimiento de MHC clase 1 altamente expresado en las células epiteliales humanas con señales activadoras. Finalmente, en los dos últimos paneles, el panel D y E, se muestra la producción de citocinas proinflamatorias en respuesta a la estimulación por células sanas de tejido epitelial del tracto respiratorio HBS6KT con baja expresión de HER2 en incubación con las células NK y las células T transducidas tanto por HER2-CAR como por el vector control. Los gráficos indican que las células HER2-CAR-T producen cantidades significativamente mayores de ambas citocinas evaluadas, el factor de necrosis tumoral alfa y el interferón gamma, en relación con las células T transducidas solo con el vector control. Por su parte, en el caso de las células NK, las HER2-CAR-NK no exhiben un aumento de la liberación de citocinas evaluadas contra células sanas en comparación con las NK solamente transducidas con el vector de control. Esta respuesta controlada de citocinas es vital para evitar el síndrome de liberación de citocinas, CRC. En conjunto, todos estos hallazgos demuestran que a diferencia de las células T transducidas con CAR, las células transducidas con CAR, las NK, presentan discriminación contra células sanas que expresan niveles basales del antígeno, objetivo a través del reconocimiento de MHC clase 1. Las células HER2-CAR-NK permanecen citotóxicas en presencia de factores inmunosupresores. En cuanto a la figura número 5, evidencia el potencial terapéutico de las células HER2-CAR-NK frente a tumores sólidos. Esto evidenciando tres aspectos fundamentales: su capacidad citotóxica, producción de citocinas inflamatorias y la estabilidad del receptor CAR, llevado a cabo en dos ambientes diferentes, un ambiente inmunosupresor y un ambiente normal. Esta figura se divide en tres paneles diferentes. En cuanto al panel A, se mide el porcentaje de hélices específicas, es decir, qué tan eficiente está haciendo las NK eliminando las células tumorales SKBR3. En cuanto a las células NK no transducidas, se considera que en condiciones estándar logran un análisis promedio del 45%. Sin embargo, al ser expuestas a un cóctel inmunosupresor con factor de crecimiento tumoral beta y prostaglandina E2, su citotoxicidad baja alrededor del 10%. Esto reflejando que en un ambiente tumoral inhibe significativamente a las NK nativas. Pero por el otro lado tenemos a las HER2-CAR-NK, las cuales muestran un análisis aproximadamente del 40% en condiciones normales y 35% en condiciones de inmunosupresión. Esto indica que conservan su capacidad citotóxica incluso en entornos inmunosupresores. En cuanto al panel B, aquí se analiza la secreción de interferón gamma, la cual es una citocina clave en la respuesta inmune, pero que en exceso puede causar una toxicidad sistémica. En cuanto a las condiciones estándar, tanto las NK no transducidas como las HER2-CAR-NK producen niveles similares de interferón gamma, alrededor de 460 y 420 picogramos por mililitro, respectivamente. Sin embargo, bajo inmunosupresión, ambos tipos de células reducen su secreción a niveles indetectables. Esto es importante porque indica que aunque las CAR-NK mantienen su efecto antitumoral, no generan una respuesta inmune exacerbada, lo cual resulta favorable para su seguridad clínica. Por último tenemos al panel C, el cual evalúa si el receptor HER2-CAR-NK permanece estable en la membrana de las células NK. A través de una citometría de flujo se observan tres curvas. La curva negra que representa las NK no transducidas, es decir, que no tienen CAR, y las curvas rojas y gris que corresponden a las HER2-CAR-NK, en medio estándar y en condiciones inmunosupresoras respectivamente. Estas dos últimas curvas están superpuestas y los datos de fluorescencia se confirman en la expresión de CAR, que se mantiene constante, incluso en presencia de factor de crecimiento tumoral beta y prostaglandina E2. Esto significa que las CAR-NK se mantienen constantes y no pierden su capacidad de reconocimiento tumoral, asegurando su funcionalidad sostenida. Podemos finalizar resaltando que las células NK humanas armadas con CAR HER2 muestran una potente actividad antitumoral contra tumores sólidos que expresan la proteína HER2. Todo esto gracias a diferentes factores como son la mayor eficacia en comparación a sus equivalentes CAR-T HER2, tienen un mejor perfil de seguridad, pues no destruyen células normales con expresión basal de HER2, tienen resistencia a la inmunosupresión, es decir, mantienen su actividad citotóxica a pesar de condiciones inmunosupresoras y tienen aplicabilidad clínica, pues representan una alternativa prometedora y más segura para una inmunoterapia.
Pues para finalizar la participación, solo nos queda decir que las células CAR-NK-HER2 son una estrategia inmunoterapéutica innovadora, eficaz y segura para tratar tumores sólidos HER2 positivos, superando las limitaciones de las terapias que utilizan células modificadas con CAR-T.